Cordiales saludos. Una madre vivió la angustia de sentirse sola frente a la enfermedad. Su esposo, que era marino, estaba muy distante y en medio de la angustia a ella le era imposible comunicarse con él. Sus 3 hijos estaban gravemente enfermos. Ella también padecía la misma enfermedad, pero no podía darse el lujo de quedarse en la cama aunque lo necesitaba. Sacando fuerzas de flaqueza, se convirtió en la enfermera de sus moribundos hijos y llegó a ser la eficaz colaboradora del médico y pudo ayudar a la sanidad de sus hijos. La iglesia, como esta madre, también está enferma. 2000 años de historia muestran sus manchas y arrugas, pero con todo es el cuerpo de Cristo y la única esperanza para que el mundo vea el amor y la misericordia de Dios. La iglesia puede estar enferma, pero es la única enfermera con la que puede contar el mundo moribundo. Tomado del libro de Jorge León, Psicología Pastoral para la Iglesia. Independientemente de quién sea o qué haya hecho, más cerca de lo que imagina están las personas que Dios le ha puesto en el camino para que se muestre por su medio el amor divino. Y como lo veremos en este mensaje, siguiendo estos consejos pastorales cuando se trate de sus prójimos. La palabra de Dios en Filemón capítulo 1 y versículo 15 al 18 dice así: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. El apóstol Pablo tiene 2 frentes pastorales. Por un lado, Onésimo, a quien le comunicó el Evangelio, es decir, lo alcanzó para Cristo. Luego lo discipuló y lo acompañó en el proceso de restauración que le tocó vivir. En otro espacio, a la distancia, está Filemón. Es la segunda y no menos importante escena de la trama. Onésimo va en camino cual un hombre nuevo. Se expondrá a las consecuencias de su delito. Está claro que para este nuevo cristiano la situación es compleja y excede a su capacidad en el manejo de esto. Pero he aquí la intervención de un pastor. Ambos son sus discípulos. No obstante el conflicto existente, hay un plan para resolverlo. La expectativa de lo que sucederá cuando el reenviado llegue a su destino es grande. Por eso, precisa de orientación pastoral. Mientras con Onésimo el trabajo pastoral fue presencial, con Filemón, que está a la distancia en Colosas, la única opción es la carta. El abordaje pastoral incluye consejos para que actúe el uno en favor del otro. Y he aquí estos consejos pastorales. Recíbalo. Como dice la palabra, te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel, dice el versículo 10 de Filemón. 5 veces aparece en la palabra el término recibas o también conjugado recíbele. Habrá diversas formas de recepcionar la llegada de alguien, pero si se trata de un fugitivo seguramente no tendrá un buen suceso. Una
opción sería la que corresponde para aquel que está en Cristo, es decir, hacerlo bien, sin represalias, sin condena, sin odio, antes bien en amor, habiendo perdonado y en plena reconciliación, se abre paso a una auténtica celebración por lo que Dios hizo posible. Recibir bien a una persona es abrir la puerta sin reproche alguno. Es brindar un espacio afectivo a quien lo necesite. Esto es el ministerio de la hospitalidad. La hospitalidad es una virtud que consiste en tratar bien, con amabilidad al prójimo. El término cuyo origen se halla en el latín hospitalitas contempla la asistencia y la atención de todo aquel que necesita algo. Henry Nouwen, en su libro El sanador herido, expresa: la hospitalidad se refiere primordialmente a la creación de un espacio libre donde el extraño puede entrar y convertirse en amigo en vez de enemigo. Por lo tanto, la hospitalidad puede llenar el vacío de un corazón solitario. En la iglesia, en la casa, en el devenir de la vida diaria siempre habrá un solitario, alguien que busca ser recibido. ¿Provee usted espacios fraternos para recibir al prójimo? Pero además de tan valiosa disposición, derivado de la orientación pastoral de Pablo a Filemón, he aquí un segundo consejo. Sírvalo a su prójimo. El versículo 12 dice: como si me recibieras a mí. Pablo conocía lo suficiente a Filemón, sus buenos tratos para con él, sus valores, su fe bien fundamentada. Es decir, sabía qué esperar. Por más de una ocasión se hospedó en casa de Filemón el apóstol Pablo, y por eso le consta que él es un servidor por excelencia. Sin embargo, ahora se expone a un escenario atípico. ¿Cómo reaccionar ante el que le falló? ¿Cómo servir a aquel que sus méritos no son suficientes? La apelación consiste en animarle a sacar lo bueno, la obra de Dios en su corazón, lo mejor de él en un momento difícil y complicado. Definitivamente es una acción posible para quien ha entendido correctamente esta dimensión de la fe. El amor y el servicio incondicional van de la mano. El versículo 17 acuña de forma aún más clemente la misma petición. Si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Se pone a prueba la fe de Filemón en un aspecto específico: el trato entre hermanos. La institución social define quiénes merecen ser servidos. Deberá llenar requisitos para ser acreedor del altruismo o de la falsa caridad. La comunidad del reino replantea el asunto de otra manera. Servir al prójimo, practicar justicia y misericordia es parte fundamental de la identidad de los redimidos, y como tal, Dios perdona y salva incondicionalmente. Igualmente así se debe servir al prójimo. La lección aquí es recibir con actitud de servicio, sin importar a quién. ¿Qué evidencian sus conductas hacia los demás hermanos? ¿Es su iglesia, su casa, su oficina, su barrio, un lugar de buena acogida y recibimiento? En la cotidianidad, cuando necesariamente interactúa con otros, ¿qué mensaje envían sus actitudes hacia los demás?
Pablo el pastor pretende llegar aún más allá e incluye un tercer consejo. Dignifíquelo. Más que un esclavo es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor, dice el versículo 16. El punto crucial, el corazón de este mensaje, la trascendencia de este hecho. La tragedia se ha convertido en una oportunidad rehumanizadora. Es el milagro posible en la nueva creación. En aquella sociedad esclavista, un esclavo no era persona. Era algo igual a un animal de carga. Un esclavo era un objeto comprable, una inversión financiera para prestación de servicios. Así de degradante era esa práctica, altamente cruel y deshumana. Sin embargo, mediante una buena actitud, coherente con su fe en Cristo, Filemón, un hijo auténtico de Dios, está listo para dignificar la condición de Onésimo. Llegó el tiempo para valorar en calidad de persona aquel esclavo fugitivo y aún más allá, valorarlo como hermano. En la nueva creación ya no prevalecen las relaciones laborales, comerciales, utilitarias. El determinismo social es afrentado severamente. Ha nacido una nueva familia. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o líderes, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas de Dios, las promesas que Dios les hizo. Dice Gálatas 3:26. Este recibimiento expresa la nueva vida, nuevas esperanzas. Es la celebración del triunfo sobre el proyecto del mal. Es haber superado las reglas del sistema social imperante. Es la presencia misma del reino de Dios en la tierra, rompiendo las ataduras y las leyes inhumanas. Esta es la victoria que Jesús logró en la cruz. En conclusión, la iglesia es una comunidad pastoral. Dios que la constituyó le ha provisto de los recursos para lograrlo. Frente al gravoso desequilibrio de un sistema social deshumanizador, surge un llamado divino: levantar al caído, sanar al quebrantado, recibir al excluido y solitario, al migrante, al perseguido. Siga el ejemplo de Filemón. Reciba, sirva con excelencia, dignifique a su prójimo cuando éste lo necesite. Que Dios le bendiga.